Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Que la paz de Dios siempre esté en nuestros corazones. Le damos gracias a Dios en primer lugar por siempre, hermanos, permitirnos un día más estar con vida y sobre todo estar en su casa, que es un enorme privilegio. No cualquiera está en la casa de Jehová, hermano. En la casa de Jehová están los santos, los que le buscan, hermano, a Dios de todo corazón, dejando muchos quehaceres. Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero la Biblia dice: el que ama a Dios se esforzará, hermanos. Amén. Estamos aquí para aprender de Dios, estamos aquí para cada día, a través de su palabra, que Él nos transforme, que Él convierta nuestras vidas y nos haga andar conforme Él quiere y no conforme nosotros queramos. Vamos a ir a la Biblia, en el libro de Lucas, a continuar con la enseñanza. Todas las oportunidades que tenga, hermanos, vamos a estar dando la enseñanza para que el pueblo aprenda, se fortalezca, hermanos, y esté firme en Cristo, hermanos, y puedan ellos también un día enseñar. Gloria a Dios. Nos hemos quedado en el libro de Lucas, capítulo 5, gloria a Dios, verso 12. Lucas 5, 12. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Nos ponemos en pie y lecturamos la palabra para gloria del buen Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oremos. Amado Dios de la gloria, te damos gracias de todo corazón por concedernos, Señor Dios mío, este privilegio de lecturar tu palabra y pedirte en este momento con toda humildad y mansedumbre, Señor Dios mío, que tu Santo Espíritu hable en nuestra vida, hable en nuestro corazón, Señor Dios de la gloria, y quiere escuchar tu palabra, y tu pueblo que está aquí también, Dios de la gloria, y que seas tú, Señor Dios mío, dando sabiduría y entendimiento. Padre Santo, pues no tengo nada que entregar, Señor, a tu pueblo si tú no me lo das primero. Háblanos con poder y con autoridad, como siempre tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús le damos gloria y declaramos victoria en este lugar, sabiendo que tú estás presente. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Ya sabe, debe mantener su Biblia abierta. Bien, nosotros hemos visto una parte en Mateo acerca de cómo Jesús sana al leproso. Todos hemos visto ya la historia que Jesús sana al leproso y todo bonito, pero nosotros vamos a la enseñanza que hay dentro de cada parábola. Sí, hay una enseñanza siempre dentro de la Biblia, y hay que poder extraerla, porque ahí Dios es donde nos fortalece. En primer lugar, nosotros conocemos la historia, nos dice claramente que Jesús estaba, hermanos, caminando, yendo de ciudad en ciudad, llevando el Evangelio. Si usted ha leído la Biblia, eso es lo que hacía Jesús, de lugar en lugar, y Él caminaba, no iba como nosotros en carro, Él caminaba a larga distancia, de ciudad en ciudad, y llevaba el Evangelio. Es su misión de predicar el Evangelio. Es la misión de todos nosotros, sí, predicar. La gente no quiere hacer eso, la gente no quiere evangelizar. Dice: no, Dios a mí no me ha llamado a hacer esto. Yo no soy evangelista, yo no soy predicador. Sí, a mí me gusta cantar, a mí me gusta orar, a mí me gusta... Es cierto, cada uno de nosotros tenemos un don y un talento que Dios nos ha entregado. Sí, ese es el don y el talento, que es diferente, no se olviden. Ya hemos hecho el estudio de los dones y los talentos, que son diferentes. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. En la iglesia hay talentos, pero hay dones. En el mundo solamente hay talentos, jamás dones. Los dones solamente los da Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Cada uno de nosotros nos puede gustar orar, cantar y predicar, es cierto. A todos nosotros, cada uno tiene su peculiaridad. Pero el deber de cada uno de nosotros es el de predicar. ¿Sabía usted eso? Aunque tú no seas evangelista, aunque tú no seas pastor, ¿me entiende? Cada uno de nosotros el deber es de predicar a tu vecino, a tu amigo, a tu padre, a tu madre, ¿me entiende? Es el deber de nosotros el de predicar, aparte del que nos guste orar, aparte del que nos guste cantar o alabar o ministrar. El deber de cada cristiano y el mandamiento que Cristo dio, porque eso está en Marcos, ¿me entienden? En Marcos, antes que Jesucristo vaya al cielo, cuando se reunió en el Monte de los Olivos, antes de partir en las nubes, Jesucristo mandó, dijo claramente: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñando, dijo Jesucristo. Lo dice Mateo también claramente, capítulo 28. ¿Me entiendes? Esas fueron las últimas palabras de Cristo antes de partir esta tierra. Y eso fue para todos. No lo dijo que los pastores lo hicieran, que los evangelistas lo hicieran.
Cada uno de nosotros tiene el deber de predicar, ¿me entiende? Y si no lo hace, usted tendrá que darle cuenta a Dios, porque recuerde que mucha gente se está perdiendo, mucha gente piensa que anda bien, pero ustedes que conocen la luz, usted tiene que predicar a todo el mundo que conozca, hablarle de Cristo, orar por Él, interceder por Él, ¿me entiende? Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, pues tendremos que darle cuenta a Cristo en el tribunal de Cristo, ¿me entiende? La Biblia dice que pasaremos o al trono blanco o pasaremos al tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo Dios premiará a algunos y algunos no, ¿me entiende? Tendrán la vergüenza de haber podido hacer algo y no lo hicieron. Hay que tener mucho cuidado con esto, y aquí es por eso que siempre vemos a Jesús de ciudad en ciudad donde Él iba de predicar, enseñaba y enseñaba y enseñaba. Y la Biblia dice que yendo en esos caminos, sucedió que transcurriendo por eso, de ciudad en ciudad, le apareció un hombre leproso. La pregunta es, ¿por qué este hombre leproso fue a Jesús? ¿Sí? La Biblia relata que este hombre simplemente se apareció delante de Jesús y se postró delante de Él. La pregunta es, ¿cómo es que este hombre sabía? ¿Sí? ¿Y cómo es que se presentó delante de Jesús? ¿Qué cree usted? ¿Sí? Mire, la Biblia hay que estudiarla mucho. La Biblia tiene muchos beneficios, pero si usted estudia, usted va a encontrar que los leprosos no andaban por los caminos, ¿sí? Los leprosos no estaban en las ciudades. ¿Y cómo se presentó este leproso? En Judea, ¿sí? Y en todas las ciudades de Israel, en cada ciudad había, ¿me entiende?, un valle conocido como el Valle de los Leprosos. Cada persona que estaba con lepra eran mandados a ese lugar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la lepra era contagiosa en extremo. Y cuando encontraban a un leproso en las calles, en el camino, lo mataban, lo apedreaban, ¿me entiendes? Lo correteaban a piedras. ¿Por qué? Porque la lepra era contagiosa y era señal que este hombre había pecado delante de Dios, y es por eso que Dios había disciplinado a esa persona, y es por eso que los leprosos no salían, todos estaban en el Valle de los Leprosos. Pero resulta que la fama de Jesús, ¿me entiendes?, llegó hasta el Valle de los Leprosos. Había cientos, había miles de leprosos en aquel valle, ¿me entiendes? Muchos. Y Jesús, ¿me entiendes?, los milagros que Él hacía y cómo Él sanaba y botaba los demonios, su fama se empezaba a extender. Entonces llegó esta noticia hasta el Valle de los Leprosos. Por eso usted ve la película de Ben-Hur, cómo sacan la película que la madre de Ben-Hur está en el Valle de los Leprosos, y hasta ahí algunos iban y dejaban comida y le dejaban cosas escritas para que ellos pudieran leer. Así se enteraban ellos, no podían acercarse porque la lepra era contagiosa. Cuando la fama de Jesús llegó hasta este Valle de los Leprosos, muchos oyeron esta palabra, pero solamente uno, escuchen bien, solamente uno tuvo la convicción y tuvo la fe y la valentía de salir del valle arriesgando su propia vida, ¿me entienden?, para obtener algo de Jesús. No sé si usted me entiende. A ver, preste atención, por favor. ¿Sí? A ver, hermanitos, por favor. Por favor, ¿sí? Estamos en la enseñanza, se deja para después. A ver, miren, yo quiero que usted entienda algo muy importante. De todos los recursos que había ahí, solamente uno se atrevió a hacer algo que cambió su vida para siempre. Este hombre estaba completamente perdido, su familia lo había desechado, no tenía nada, había perdido todas sus cosas y estaba solamente esperando la muerte. Pero cuando él escuchó de Jesús, él se esforzó y tuvo la valentía de salir, como le vuelvo a repetir, arriesgando su vida. ¿Por qué no lo hicieron los demás? ¿Por qué no lo hicieron los cientos de leprosos? Es que sucede, hermanos, que cuando uno quiere algo de verdad y lo anhela con corazón, ¿me entiende? La Biblia dice que querer es poder. Cuando tú quieres algo de verdad, tú lo consigues. Mucha gente dice, no, hermano, pero yo no puedo orar, yo no siento, yo quisiera ser un gran siervo de Dios, quisiera alabar y ministrar. Todo el mundo quiere y desea algo, ¿me entiendes? Pero no todo el mundo lo va a alcanzar, ¿o sí? Con solamente desear, tú alcanzas las cosas, o se obtienen las cosas cuando de repente tú dices, yo quisiera tener una gran casa, y con solamente desear una casa se te va a aparecer. Por supuesto, no. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que sacrificar muchas cosas, tienes que olvidarte de tantas cosas y empezar a ahorrar para comprar esta casa. Al igual este hombre, ¿me entiende?, tuvo fe en su corazón que si él, ¿me entiende?, llegaba hasta donde estaba Jesús, él iba a ser sano, ¿me entiende? Y no le importó si moría en el camino, él se esforzó y salió, ¿me entiende? Ese es cuando alguien quiere algo. Cuando alguien quiere ir al cielo de verdad, se va a esforzar. Cuando alguien quiere realmente ama a Dios, ¿me entiende?, no le va a importar
importar las cosas que tenga que hacer, el trabajo, no le va a importar nada y va a buscar a Dios. No le va a importar los problemas, las dificultades, los obstáculos. El que realmente ama a Dios va a esforzarse por alcanzar ir al cielo. Nosotros estamos aquí porque queremos ir al cielo, porque queremos conocer el universo, porque queremos estar con Dios, ¿me entienden? Y nos esforzamos. Les vuelvo a repetir, somos muchos aquí en la iglesia, somos más de 50, y de los 50 solamente nunca se congregan todos. Unos van unos días, otros van otros días. ¿Me entiendes? Cada uno, el que se esfuerza, ¿me entiendes? Dios está viendo su esfuerzo. Y la Biblia habla que existe un libro llamado el libro de las obras. Y en ese libro está siendo notado cada cosa que hacemos y cada cosa que dejamos de hacer. Está siendo notado. La Biblia dice que en el gran juicio se abrirán los libros. No dice que se abrirá el libro, se abrirán los libros. Existen varios libros, 3 libros. El libro de la vida, el libro de las obras. Sí, el otro libro no recuerdo cuál es el nombre. Pero existen 3 libros, ¿me entiendes? Aparte de los 7 que hay también, que se abrirán en el final de los tiempos. Ahora, quiero que usted entienda algo muy, pero muy importante. Si tú quieres realmente alcanzar el cielo e ir a Dios, pues te esforzarás. No existe excusa, no existe peros, ¿me entiendes? No existe nada de esas cosas. Este hombre, ¿me entiendes? No le detuvo el temor a ser apedreado y a ser asesinado. Y imagínense, este hombre caminó de ciudad en ciudad porque el Valle de los Leprosos estaba muy lejos de todas las ciudades y él tuvo que caminar y buscar de ciudad en ciudad a Jesús hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, imagínense lo que tuvo que pasar él padecer. En Israel hacía calor y ese calor quemaba las llagas de la lepra. La lepra era una enfermedad que se caía por pedazos de su carne. El dolor era inmenso, es por eso que la gente que estaba con lepra no podía ni siquiera ni caminar. Es por eso que estaban en un valle para que la sombra los protegiese y el sol no quemara sus heridas. Y les ardía, ¿me entienden? Y eso es porque uno ha estudiado sobre estas cosas. Ahora, cuando este hombre encuentra a Jesús, ¿me entiendes? Lo primero que él hace es muestra una señal de humillación. Él se postra de rodillas, no se cae para atrás como los chistosos que hacen ahora. Él se postra de rodillas delante de él y hace algo muy interesante. Dice la siguiente manera, dice así: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Mira, esta es la forma en cómo uno se debe acercar a Dios. Mucha gente le dice: Señor, dame esto, te pido esto, yo quiero esto, yo quiero. Somos pedilones, todo queremos y pedimos, pero tú le has preguntado a Dios si realmente lo que tú estás pidiendo Dios te lo va a dar o debe dártelo. La gente ora y ora mal, ¿me entiendes? Es por eso que las peticiones a veces nunca son respondidas por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos pedir conforme al corazón de Dios, ¿me entiendes? No debemos pedir porque mucha gente pide cosas para su mal. Mucha gente dice: Dios, dame dinero. Cuando Dios les da dinero, les da trabajo, les da empleo, se olvidan de Dios y se van al mundo y se pierden, ¿me entiendes? Y es por eso que Dios no nos da. ¿Cuánta gente ora? Y yo he escuchado, hermano, ahora: Señor, dame la tinta. Señor, yo quiero tener plata y cuando yo tenga plata le voy a dar a los pobres, y nunca lo hace. Y eso es una gran verdad, hermano. Yo por eso que Dios nunca da las cosas. Nosotros debemos aprender a pedir a Dios: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Mira, Él lo dijo en su propia carne. ¿Qué tal si Jesús le decía no? ¿Me entiendes? Porque a veces la respuesta de Dios es no, ¿sabía? No todo lo que le pedimos a Dios nos lo va a responder. Pablo es una gran señal de ello. Pablo, el mayor apóstol de la Biblia, el único de todos los apóstoles que tenía los 9 dones del Espíritu Santo, y uno más era el don de continencia. No hubo ni habrá apóstol como Pablo, el mayor apóstol, ¿sí? El hombre más importante de la tierra después de Cristo, Pablo. La Biblia dice que él estuvo enfermo, tenía una enfermedad, una llaga. Y la Biblia dice que él oró por 3 veces y le pidió a Dios que lo sanara. Y la Biblia dice que Dios le dijo: no, Pablo, no te voy a sanar. ¿Sabía usted eso? Usted debe aprender, mire, la Biblia dice que Pablo tenía tanta unción que solamente él ni siquiera tocaba a la gente, simplemente daba la palabra y la gente se sanaba. Él tenía el don de milagros, el don de sanidades, todos los 9 dones lo tenía. ¿Me entiendes? Era tan poderoso porque paraba, hermanos, en la oración, pero sin embargo él oraba por él mismo y no podía sanarse. Y él pidió 3 veces, le insistió a Dios: Señor, sáname. Y Dios le dijo: no, Pablo, no te voy a sanar. ¿Sabía que el mayor apóstol de la Biblia murió enfermo? Le dijo: no, Pablo, porque no vaya a ser que yo te sane y tu corazón se enorgullezca y te desvíes y te descarríes como muchos lo hacen. Sí, y la Biblia nos registra que Pablo murió en una cárcel, enfermo y cortado la cabeza, el mayor apóstol de la Biblia. Es que usted debe aprender que a veces la respuesta de Dios es no.
¿me entiende? No siempre sí. Y nosotros debemos aprender a aceptar, ¿me entiende?, las cosas de Dios, el sí y el no. A veces el no es duro, es difícil, ¿me entiende? Pero debemos aprender que Dios sabe por qué hace todas las cosas. La vez pasada recuerdo yo, cuando escuchaba el testimonio del pastor, que su hijo, la familia tenía una herencia de leucemia y sus hijos se iban muriendo y tenía el hijo que más quería, ¿sí? El hijo que más quería le dio leucemia de pequeño, tenía 12 años creo, y entonces el pastor amaba mucho a su hijo, sí, andaba para todos lados, era su hijo, el único, amaba tanto a su hijo, y su hijo empezó a tomar el corazón de Dios. Entonces, donde nadie puede ocupar ese lugar, solamente Dios debe estar. Y su hijo enfermó de leucemia, y el pastor empezó a orar y empezó a ayunar, y era un pastor de sana doctrina, un pastor de santidad, tiene un gran siervo de Dios que tiene bastantes prédicas, en las cuales yo he escuchado muy buenas prédicas. Y cuando él da su testimonio, su nombre, hermano, me lo voy a reservar. Y este hombre, hermano, cuando oraba, Dios no lo respondía por su hijo. Y sucede que su hijo, pasando los días, su hijo muere. Este pastor había orado por mucha gente y Dios había hecho su obra y habían sido sanados. El pastor tenía el don de sanidad. La gente iba para que Dios le obrara a través de él y la gente se sanase. Pero sin embargo su hijo murió con leucemia. El pastor cuando su hijo murió, tuvo tanto dolor y se fue al monte, ¿me entiende?, a llorar y a gritar y decirle: Dios, ¿por qué hiciste esto conmigo? Y estuvo por 3 y 4 horas llorando y quejándose en contra de Dios. Señor, yo te he servido, te he sido fiel por 20 años, nunca me he desviado, no he pecado, todo el tiempo me he dedicado a la obra. ¿Por qué me has quitado a mi hijo, al que yo amaba? Y dice que este hermano lloraba y lloraba. Y cuando se acabó y ya estuvo en la arena echado, sin más fuerza de tanto gritar y de tanto quejarse para con Dios, el Espíritu Santo viene y le habla, le dice, tú sabes lo que yo he hecho. Y le muestra, dice que él ve, hermano, porque el pastor es el que da el testimonio, dice que él ve el panorama y le ve que su hijo crece, que su hijo es sanado y crece, y cuando crece entra a las pandillas, se hace un drogadicto y lo matan, hermano, y él ve eso. Le dice: yo, que conozco el pasado, el presente y el futuro del hombre, sabía que tu hijo se iba a descarriar, y por amor a ti, yo me lo he llevado, y él ahora está en mi gloria para que tú no sufras el dolor que ibas a sufrir cuando tu hijo verlo en las calles en drogas y en pandillas. Y el pastor quedó callado, ¿me entiendes? A veces la gente no entiende cómo Dios obra, ¿me entiendes? A veces la respuesta es no, pero Dios hace un no porque Él sabe las cosas que van a pasar, ¿me entiendes? Dios conoce todo y hay que aprender a aceptar el sí de no y el no de Dios. Aquí también hay que aprender, ¿me entiendes?, a saber cómo pedir de Dios. Dios no es cualquier cosa, ¿me entiendes? Es más que tu Padre, es Dios. A Dios tiene que acercarse con mucho respeto, con mucho amor, con mucha, ¿me entiendes?, temor de Él, porque la Biblia dice que Él debe ser nuestro temor y nuestro temor. Dios no es juego, hermano, ¿me entienden? Él, hermano, si no fuera por su misericordia, nos consumiese, porque la Biblia dice que Él es santo y nadie puede acercarse así como así. Nosotros vamos a través de Cristo, es Cristo, la santidad de Cristo, que nos cubre y no permite que Dios nos mata y nos destruya en oración. Nosotros vamos a Dios a través de Cristo, porque es el santo en extremo, ¿me entienden? Los testigos de Jehová no entienden eso. Sí, imiten a Cristo y van directo a Dios, es por eso que Dios jamás los oye. Entonces a Dios hay que ir con mucho respeto y con mucha humildad y a preguntarle: Señor, si tú quieres, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Y yo tantas veces, yo le preguntaba: Señor, pero yo quiero esto, yo quiero tener una maestría, quiero tener un doctorado, sabes que yo puedo hacerlo, pero la respuesta de Dios era no, ¿me entiendes? Hasta ahora ha sido no. Y a veces yo no entendía, pero yo ahora entiendo, porque a veces Dios tiene algo, ¿me entiende?, planeado con nosotros, con nuestra vida. Uno puede alcanzar muchas cosas, pero la respuesta de Dios a veces es no. Entonces hay que aprender a saber cómo pedirle a Dios. Ahora, cuando este hombre demuestra su humildad delante de Jesús, ¿me entiende?, Jesús ve y se compadece de él, ¿me entiende? Jesús simplemente le dice: quiero ser limpio. Y la Biblia dice que al instante Dios hizo un milagro. ¿Por qué hizo el milagro Jesús? ¿Por qué? Porque, hermano, primero en este hombre había, ¿sí? ¿Qué había en este hombre para que alcance este milagro, para que alcance las sanidades? ¿Qué hizo este hombre o qué hubo en este hombre? A ver, primero hubo fe, muy bien, fe. ¿Qué más hubo? No, la fe fue cuando él estaba en el valle de los leprosos. Él creyó que Jesús podía sanarlo, ¿me entiendes? Eso es fe.
Ya, eso se tuvo eso de ahí. Mire, le voy a enseñar cuáles son las cosas y los ingredientes para que usted vea milagros de Dios. Primero es tener fe. Sin fe no hay nada. Segundo, el segundo es el esfuerzo. Usted sabe cuánto se esforzó este hombre para llegar hasta donde Jesús estaba, cuánto caminó, cuánto él sufrió. ¿Sí? Mira, tú puedes tener mucha fe, pero la fe sin obras, ¿qué dice la Biblia que es? Muerta, no sirve para nada. ¿Me entiendes? Si tú tienes fe, pero sin embargo no te esfuerzas, dices, yo tengo fe que Dios me va a cambiar, y tú nunca oras, nunca ayunas, nunca te sometes a Dios, nunca te humillas delante de Dios, no buscas, no perseveras, eso se llama que no hay obras, no hay perseverancia. Y si no hay eso, entonces olvídate de lo que estás pidiendo. Fe, luego la perseverancia, las obras, y luego la humildad, sí, en su corazón para pedirle al Señor, si tú quieres. Él estaba dispuesto a aceptar el sí y aceptar el no de Dios. Estuvo dispuesto. Jesús lo pudo haber dicho no, y él con todo su corazón le hubiera dicho muchas gracias. Yo sé que muchos de nosotros, cuando la respuesta es no, muchos nos molestamos, ¿no es así? Muchos se molestan, su corazón se irrita y no entienden, ¿no? ¿Para qué voy a la iglesia? Ya no quieren ir a la iglesia, ¿me entienden? No han entendido todavía, no han madurado. Ahí es la importancia, ¿me entiendes?, de aprender a esperar en Dios. No es en el tiempo que nosotros queremos. Cuando queremos algo, no es inmediatamente se dan las cosas. Hay que aprender a esperar el tiempo de Dios. Mucha gente, ¿cuánta gente ha venido a la iglesia y le dice, Señor, quiero que me des tus dones, quiero que me des el don de sanidad, el don de milagros? Y la respuesta de Dios es no todavía. ¿Por qué? Porque Dios no lo da. ¿Por qué? Porque todavía tú tienes que pasar un proceso. Porque si te lo da, ¿a cuántos Dios les ha dado y se han corrompido? ¿Cuántos tantos falsos ahora que hacen milagros y Dios se les entregó el don y ahora mira lo que hacen? Venden el evangelio y comercian el evangelio. La Biblia dice que tienen ya ellos escrito dónde van a ir, está en su juicio y ya está declarado para con ellos. Es por eso que mucha gente pide y no recibe, y luego se cansa, pasa el tiempo y se cansa. La respuesta no está en cansarse, la respuesta está en seguir pidiendo hasta que Dios, ¿me entiende?, nos pase por el proceso y vea que realmente somos aptos, y Dios entregue sus dones, ¿me entiende?, y entregue sus ministerios. Dios da dos cosas, da dones y da ministerios. Los ministerios están más arriba, son más altos. Los dones son 9, los ministerios son 5. Dios da dones y da ministerios, pero eso es de acuerdo a cómo tú te esfuerces, a cómo tú perseveres. Amén. Entonces esa es la enseñanza hasta ahí. ¿Se da cuenta? En un texto, en 2 textos hemos sacado esta enseñanza. ¿Lo había visto usted cuando lo leyó la historia de los leprosos? Pues así se debe leer. Hay que estudiar mucho, hay que orar mucho, ¿me entiende? Y hay que zambullirse en la escritura. Ahora en ese mismo texto está la otra enseñanza. Mire, la Biblia dice que en el verso 14 Jesús no era como los hipócritas de ahora, ¿no?, que quieren que todo el mundo se entere y que todo el mundo sepa que Dios hizo milagros a través de él. Jesús, cuando hizo el milagro a este hombre en el verso 14, le mandó Jesús, dice, que no dijese a nadie. ¿Se da cuenta? Que no le comentase a nadie del milagro que él había hecho. Hoy no. Hoy los hombres de este tiempo, cuando hacen un milagro, hermano, quiere que todo el mundo lo sepa, para que todo el mundo lo aplauda y que son los grandes hombres de Dios, los grandes ministros de Dios, cuando Dios prohíbe eso en la Escritura. Hay que mantener y aprender a ser humilde, ¿me entiendes?, para que Dios no se salve. La Biblia dice, ¿me entiendes?, si tú honras a Dios en lo secreto, Dios nos recompensa en lo público. Es Dios quien nos promociona. En el verso 15 dice que Jesús mandó que no dijese nada, pero sin embargo él lo dijo porque estaba emocionado. Y la Biblia dice en el verso 15 que la fama de Jesús crecía y crecía y crecía en todos los pueblos. Ahora, la gente salía, dice la Biblia, a que le sanase sus enfermedades. Pero en el verso 16 era algo que Jesús nos enseñó y que debemos hacer. ¿Qué dice en el verso 16, hermanos? ¿Cuál era la característica de Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que tenía por hobby, como muchos jóvenes dicen, ¿no? Mi hobby es mirar películas, mi hobby es cantar, mi hobby es estar en el Facebook, algunos de los hobbies es mirar novelas, el pasatiempo de ellos es perder el tiempo. Y ese es pasatiempo. ¿Por qué? Porque pierden el tiempo, ¿no? Sí, hay momento de descansar. Sí, el momento de descansar, se tiran a mirar televisión, no conocen la Biblia y están mirando televisión, ¿me entiendes? Tienen necesidad y hay problemas, ¿me entiendes? Y siguen mirando televisión, estando en el internet, perdiendo su tiempo en vez de estar orando. Es la verdad, ¿me entiendes? Aquel que ama a Dios debe aprovechar el tiempo.
Jesús, ¿cuál era su hobby, su pasatiempo? Verso 16. Él se apartaba a lugares desiertos, ¿a qué? A orar. Recuerde, esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. La diferencia, Jesús fue hombre, recuerde. Se despojó de su deidad, no había venido como Dios, como hombre. Pero la unción que había en él, el poder que había en él, ¿era por qué? Porque él oraba mucho. Y ese es el secreto. Y a la gente no le gusta orar, pues hermano. No es que no te guste orar, sino que es tu carne, ¿me entiendes? Que es tu enemiga. Recuerde que tenemos 4 enemigos. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los enemigos del hombre? El diablo, el mundo y la carne. 3 enemigos que tiene el cristiano. El mundo, el diablo y la carne. ¿El más peligroso cuál es? La carne. Es la carne que te hace que tú duermas y no te levantes de madrugada a estudiar. Es tu carne el que hace que no quieras orar. Es tu carne que no te deja venir a la iglesia. Es tu carne, ¿me entiendes? El que te hace andar como tú quieres y no como Dios quiere que ande. Es tu carne, ¿me entiendes? El que no te prefiere estar mirando televisión o mirando cualquier cosa y no leyendo la Biblia. ¿Me entiendes? Algunos se dan el lujo de estar perdiendo el tiempo haciendo esas cosas. Ni siquiera han leído la Biblia una vez completa. ¿Cuántos hemos leído la Biblia una vez completa? Usted respóndase para usted mismo. Si por lo menos, sí, debió haber leído ya. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? Ya debemos haber acabado de leer la Biblia. ¿Sí? Debemos de leerlo. Hay un hombre que leyó, sí, en 50 años 100 veces la Biblia completa. Su nombre es el predicador de la China. Ganó miles de almas y gracias a Dios el día del arrebatamiento miles de chinos se levantarán de la tumba e irán a la gloria gracias a este hombre, Hudson Taylor, su nombre, el gran predicador. Él decía en su biografía: nunca el sol salía antes que yo ya estuviese de rodillas. He leído en mis 50 años de ministerio 100 veces la Biblia y aún todavía tengo mucho que aprender. Un hombre extraordinario que era de Estados Unidos, dejó todo y se fue a la China. No sabía el idioma de los chinos, ¿me entiendes? Y se fue a la China a predicar. Lo quisieron matar, 50 años no pudieron matarlo. Hudson Taylor. Ahí hay películas cristianas de Hudson Taylor, de George Movie, de Irión. Son películas, testimonios de su vida de ellos, de William Carey, ¿me entiende? Que sirven de mucha ventaja. Y yo recomiendo que usted agarre, coge y vea, ¿me entiende? Y vea y compare la vida de estos hombres con la vida que nosotros llevamos. Estamos lejísimos de esos hombres. Imagínense cuánto estamos lejísimos de Jesús. La característica de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y de estos grandes hombres, la diferencia ¿cuál es? Que ellos oran o ellos oraban. Esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros no oramos. ¿Me entiendes? Si no hay oración no hay nada. Recuerda la enseñanza de hace 2 días. Sin oración no tenemos nada. Con oración los cielos se abren. ¿Me entiendes? Que hermano, que a mí no me gusta orar, pues es cierto. Usted cree que a mí me gusta orar. A mi carne no le gusta orar, pero yo sé que tengo que orar. Yo tengo el deber de orar. Pero Señor, yo no siento nada, hermano. Es cierto, no sientes nada. La primera hora no vas a sentir nada. La segunda hora te va a dar sueño, te va a dar pereza, te va a dar rodillas. Es cierto, pero la tercera hora, la cuarta hora, cuando tú sigues orando, ¿me entiendes? Empiezas a sentir el poder de Dios. Eso me lo dijo un día un hombre, ¿me entiendes? Y yo lo experimenté. Que la primera hora me cansé, la segunda hora, como dijo alguien, no tenía ni siquiera palabras para hablar, pero la tercera hora uno ya estaba de rodillas, seguía, empezaba a sentir algo medio raro, que su cuerpo se empezaba a calentar. Y cuando empiezas a la cuarta hora, tú orando de rodillas, tú sientes cosas. ¿Me entiendes? El poder de Dios viene y desciende. Y eso es bíblico. La Biblia dice que Jacob, ¿me entiendes? Estaba con el ángel y Jacob oró varias horas, estaba combatiendo con el ángel, ¿me entiendes? Hasta que el ángel tuvo que darle la bendición. Jacob le dijo: yo no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas. El Jacob estuvo varias horas, no estuvo un par de horas, estuvo 5 horas, a 6 horas dicen algunos teólogos, porque era desde el anochecer, desde las 12 a 1 de la mañana hasta al día siguiente, que eran las 6. Él luchó con el ángel porque el sol salía en Israel y sale hasta ahora a las 6 de la mañana, y la Biblia dice: cuando rayaba el alba, el ángel tuvo que bendecirlo. ¿Me entiendes? Ese es el secreto, perseverar. Que yo no siento que no tengo palabras. Hermano, ¿cuándo tengo palabras? Hay tantas cosas por orar. ¿Cuántos hermanos hay aquí en la iglesia? No se trata: Señor, yo te pido que bendiga a todos mis hermanos y punto. No, la oración es personal. Yo te pido por Vania, Señor Dios mío, ella es así, trata con su corazón, bendice, mira sus problemas, trata, y así uno por uno. Imagínate, te va a faltar tiempo para que tú ores.
uno por uno. Oras por tus padres, por tu familia, por la iglesia en general, por los vecinos que están aquí, por Chimbote, por el Perú, por la gente que está muriendo al otro lado. ¿Y cómo que no hay palabras para orar? Existen varias palabras. Lo que pasa es que tu carne no te deja hacerlo. Tu carne te domina. Y cuando tu carne te domina, hay que estar en zona de alerta, ¿sí? El foco tiene que estar encendido. Cuando nuestra carne nos domina, entonces quiere decir que somos candidatos que no vamos a ir para el cielo, ¿me entiendes? La carne, la Biblia dice que tiene que estar sujeta al Espíritu. Sí, hay una lucha, dice Gálatas, entre la carne y el Espíritu. Y el que tiene que ganar es el Espíritu, porque si tu carne gana, aunque hayas estado muchos años en la iglesia, lamentablemente habrás perdido tu tiempo. ¿Me entiendes? La carne hay que sujetarla, y la única manera de sujetar la carne es a través del ayuno. ¿Me entiendes? Uno ayuna mucho y tu carne se debilita y tu espíritu se fortalece, y ahí le metes oración para que tu espíritu se mantenga, ¿me entiendes?, en fortaleza. Y con la oración, cuando tú oras mucho, te va a llevar a que leas la Biblia. Cuando tú oras, el Espíritu Santo lleva a que tú leas la Biblia. Amén. Entonces, bueno, hasta ahí el pastor me ha dicho, ya la hora nos ha ganado. Vamos a continuar, hermanos, la próxima vez. Márquelo, por favor, a veces se me pasa donde nos hemos quedado el texto, para continuar la próxima oportunidad. Levantamos, nos ponemos en pie, glorificamos a Dios. La honra sea al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria!